el cómo nosotros abordamos el instrumento, ¿no? Cómo nosotros abordamos la guitarra. Tanto sea como cuerdas, como percusiones y todo lo demás, cómo nosotros podemos abordar ese tipo de aspectos sin nosotros. Lo que primero tenemos que empezar a trabajar es tener un tipo de objetivo claro. Haciendo ejercicios como alineaciones, ¿no? Como 1000 veces, porque no tiene tanto sentido, ¿no? Más que nada simplemente es entender qué tipo de movimiento estamos realizando. De ahí entran los objetivos a corto plazo. Que para mí es lo importantísimo, es aprender a hacer, al menos en este tipo de instrumentos de cuerda pulsada, que es para lo que nos vamos a enfocar, es cómo vamos a poder empezar a abordarlo, ¿no? Nosotros tenemos dos manos distintas. Había preparado en las diapositivas partes importantes, solo que vamos a abordarlas de un pequeño aspecto un poquito más sencillo, porque igual voy a mandarles la información, solo que prefiero que sería mejor ser un poquito más personal. Primero, básico, podemos aprendernos una melodía muy sencilla, como puede ser algo así como la mitad de la cucaracha, o puede ser, no sé, algo muy sencillo, ¿no? De ahí vamos a pasar a hacer un círculo, lo que es empezar a hacer los aspectos más básicos, ¿no? Lo que es empezar a generar un sonido, una resonancia en nuestra guitarra. Que ¿cómo lo vamos a empezar? No vamos a empezar a agarrar por círculos muy sencillos, ¿no? Hay aproximadamente 7 círculos básicos, de los cuales nosotros podríamos empezar a tomar desde el círculo de do mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos, no? El que nosotros estamos tocando una canción, pero se nos cuesta muchísimo trabajo hacer ciertas pisadas, ¿no? Entonces, que estamos en una pisada tal y suena este tipo de sonido, ¿no? Como un hueco, con una sonoridad un poquito no tan placentera. Entonces, lo primero es empezar a entender cómo funcionan nuestras manos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes aspectos, ¿no? Primero, nuestra mano izquierda, que va a ser una actividad completamente independiente a nuestra mano derecha, que va a ser básicamente objetivos de abrir y cerrar, como si estuviéramos agarrando un objeto. Por ejemplo, yo tengo aquí mi vasito. Entonces, va a ser una actividad de abrir y cerrar. Entonces, va a ser exactamente lo mismo a la hora de estar tocando las cuerdas. Siguiente aspecto. Vamos a estar trabajando en cómo poder pisar, ¿no? Nuestra mano va a trabajar como si fuera algo cuando estamos escribiendo, ¿no? Como estamos jugando videojuegos, cuando estamos tecleando. Vamos a tener ciertas falanges, ¿no? En estas falanges vamos a estar tocando como si fuera una arañita, como si tuviéramos una bolita aquí agarrándola, una bolita flotando. Estoy buscando si puede haber una bolita aquí como ejemplo, pero ya vi que no. Bueno, vamos a tener como si estuviéramos agarrando una bolita y vamos a cerrar. Entonces, al momento en que nosotros estamos cerrando, vemos cómo nuestra mano se va como compactando en cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, mi mano se compacta en mi dedo meñique, al menos en una dirección como un poquito más hacia adentro, al mismo tiempo que mi dedo índice, ¿no? Y estas van abiertas, pero van siempre a un centro. Entonces, a la hora de que nosotros pisemos, hay que buscar que nuestra mano esté pensando en ese centro. Ojo, siempre hay que tocar a la par de estas cositas metálicas, ¿no? Entonces, ya que estamos tocando, hay que hacer un ejercicio sencillísimo, que es simplemente no tener fuerza, ir presionando muy poco a poco. Ahorita estoy haciendo un poquito de presión, muy poca, y ese es el mínimo de presión que yo estoy aplicando, pero con ese mínimo de presión ya está sonando mi instrumento. Entonces, justamente pensando en este tipo de presión, que es absolutamente nada, eso significa que podemos tocar el instrumento. Eso significa no estar tensos, que yo creo que todas las pláticas que ha dado el profesor Esaú, yo creo que de seguro mencionó la profesora Jessica en su directo también,
justamente el buscar no estar tensos, ¿no? Es importante para cualquier instrumentista buscar la relajación total de nuestro cuerpo. El no tener los brazos arriba, el no estar doblados de nuestro cuerpo, simplemente estar relajados como si estuviéramos sentados platicando con alguien más. Asimismo, nosotros podemos tomar nuestro instrumento y no debería haber ningún problema. Ya que tenemos nuestra posición, hay que buscar hacer figuras. De ahí vamos a ir a lo que es nuestro brazo, ya siendo más específico nuestra parte negra, que es importantísima, ¿no? Sería nuestro diapasón de nuestra guitarra, se le conoce como mástil o diapasón. ¿Por qué es importante? Porque es como nuestro mapa. A partir de que nosotros estamos tocando nuestro instrumento, necesitamos tener en claro qué parte de nuestro mapa estamos tocando. Ya a partir de ahí vamos a conocer nuestros trastes, ¿no? De ahí entra... Hola, profesor Israel. De ahí entramos directito a lo que son nuestros trastes, que cómo funciona. Básicamente es como si estuviéramos utilizando un aparato físico, la vibración va a aumentar y eso significa que el sonido va a ser más agudo. E incluso creo que se ve, si yo toco mi primera cuerda, casi va a ser imperceptible la vibración, pero si yo toco mi cuerda grave, se ve una vibración. Obviamente no va a ser el mismo, no es lo mismo como si lo vieras en stop motion, pero va a funcionar de la misma manera. Entonces justamente para eso funciona, ya que nosotros tenemos cierta tensión en cada cuerda que va a generar algún tipo de afinación, ahí es cuando van a entrar los trastes, ¿no? Que es como si tú le pusieras un dedito y eso significa que esta parte de la cuerda ya no existe. Es como si estuvieras tocando una cuerda más corta. De ahí entra, si nosotros tocamos hasta acá, esta parte de nuestra cuerda ya no existe, ya no funciona. Solo estamos tocando con un recorte de nuestra cuerda más pequeño. De ahí entra el por qué nuestra afinación empieza a subir. Y es súper interesante porque uno no hubiera pensado cómo con un sistema de física tan complejo podríamos hacer ciertos tipos de sonidos muy... Podemos entender que nuestro instrumento tiene maneras de poder funcionar, ¿no? De ahí vamos a entrar a cómo funciona nuestra afinación. Que todo esto no son simplemente pisadas, sino que todo tiene nota, tiene un tipo de sonido específico y tiene una razón de ser. De ahí entra lo que había platicado el profesor Enrique en su anterior sesión, de cómo funcionaba armónicamente una canción y puso ciertos ejemplos de escala. Entonces nosotros vamos a tomar eso mismo que justamente platicó en su transmisión, pero vamos a estarlo ocupando de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Como lo son las notas musicales. Estamos hablando de la escala mayor clásica. Son puras notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es exactamente tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Básicamente eso, ¿no? Bueno, de hecho que me equivoqué en el último, ¿no? Tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. Ya que tengamos claro ese concepto, podemos pasarlo a otro tipo de escala, ¿no? Por ejemplo, una escala de la mayor, que es exactamente, en nuestra guitarra va a ser bien sencillo porque tiene el mismo esquema. Solo que cambia ya armónicamente el cómo funciona la escala, ¿no? De ahí vamos a entrar en cómo funciona nuestro instrumento. Con lo que ustedes conocen como lo es el sostenido, el bemol y todo ese tipo de cosas. Las notas tienen nombre, por ejemplo, la primera cuerda se llama mi, la segunda cuerda se llama si, la tercera se llama sol, la cuarta se llama re, la quinta se llama la y la sexta se llama mi, que es exactamente la octava con el mi. De ahí cómo funciona. Si nosotros sabemos que de do a re hay un tono, teniendo ese esquema de tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. De do a re hay un tono, de re a mi hay un tono. De ahí está tono, tono. Aquí tenemos un do, que es nuestro ejemplo más clásico. De do a re hay un tono, significa que vamos a pasar por pasitos, como se está viendo aquí. Un pasito, dos pasitos, de ahí entra el do re. Que hay una nota en medio, ¿no? Claro, aquí.
De ahí entra el concepto de lo que son los sostenidos y los bemoles, ¿no? Estas notas de en medio, como esos huecos que estamos dejando, también tienen nombre, y justamente con eso vamos a nombrarlos, y ahí ese es el concepto básico para poder conocer nuestro diapasón. Por ejemplo, si sabemos que de do a re hay un tono, y esa nota de en medio se llamaría re sostenido, más bien do sostenido o re bemol, dado el caso de cómo funciona armónicamente una escala. Ya teniéndolo en cuenta, vamos a hacer como un ejemplo rápido, ¿no? De cómo funcionan las cuerdas. Si tenemos mi, un pasito adelante sería fa, porque de mi a fa hay medio tono. Ahora, de fa habría sol, porque es un tono, pero esa nota en medio se llamaría fa sostenido, porque es la nota en medio que está entre fa y sol. Entonces tenemos ahorita en cuenta mi, fa, fa sostenido, sol. ¿Y qué seguiría de sol sostenido por pasos? Pues sol sostenido. De ahí seguiría la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi. Justamente nosotros cuando llegamos a nuestro traste 12 y sabemos que todas esas notas llegaron al mismo lugar, que es este mi, sabemos que realmente no hubo ningún error a la hora de digitar. ¿Por qué hay que conocer esto, no? Porque a la hora de que nosotros ya estemos tocando una canción, vamos a estar trabajando por dos formas, ¿no? Una es por posición. Cuando nosotros estamos en una posición, podemos tocar ciertos acordes, pero vamos a estar limitados en estar tocando solo en un lugar, ¿no? Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Que eso me implica hacer diferentes figuras, ¿no? De ahí entra el por qué nosotros tenemos que conocer nuestras cuerdas, porque dependiendo de cuál pisada estemos haciendo, vamos a estar haciendo un acorde específico. Sol, la, si, do. Ya teniendo eso claro, estudiando un poquito lo que son las cuerdas, por ejemplo, otra cuerda en específico sería sol. Que medio tono adelante, o sea, un pasito adelante sería sol sostenido. Luego medio tono, la. Luego medio tono, la sostenido. Luego medio tono, si, do, que es nuestra octava de nuestra nota base, que es lo que son las notas musicales. De hecho, es creo que imprescindible para cualquier músico el tener que saber clarísimo cuál es nuestra escala mayor nota. Podemos pasar a lo que es exactamente lo mismo, pero ahora viéndolo con una guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, exactamente. El funcionamiento del instrumento básicamente va a ser el mismo, ¿no? Solo que va a cambiar un poquito en los aspectos electrónicos que en ello convergen, ¿no? Básicamente vamos a empezar a utilizar el uso de plumilla, lo que es un cuerpo externo, o que también mismo se pueden ocupar los mismos dedos. Entonces vamos a conocer el concepto, ¿no? Básico de cómo funciona el sistema de una guitarra eléctrica. Las cuerdas se van a dividir en dos sistemas, en tipos de pastillas, que básicamente es lo que ya no tenemos en nuestra guitarra acústica, ¿no? Como ya no es un instrumento que puede producir sonido por cuenta propia, que sí puede, pero no se va a escuchar en el Foro Sol con 4,000, 5,000 personas, vamos a necesitar otro tipo de dispositivo electrónico para poder producir ese tipo de resonancia, que va a ser justamente un dispositivo electrónico. De ahí el por qué incluso estas cuerdas que son de nylon a estas cuerdas que son de metal, porque ya vamos a captar frecuencias electrónicas. Y nuestras pastillas van a hacer eso, como un micrófono electrónico que va a captar las vibraciones de estos cuerpos metálicos y los va a pasar por un circuito que se llama jack. Ya que pasamos por el circuito de nuestro jack, ahora vamos a pasar a los puentes. Hay tres tipos de puentes, ¿no? El puente fijo, que va a mantener nuestra afinación, que básicamente es como si tuvieras nada más un sistema ahí para que sostenga las cuerdas. Los puentes semiflotantes, como lo son un trémolo, que nos va a permitir utilizar una palanca para que nosotros podamos vibrar un acorde o algo que se nos sea complicado vibrar. Y lo que son las pastillas, los puentes flotantes, como lo es un Floyd Rose, que nos va a servir para poder nosotros cambiar exageradamente de afinación con respecto a si nosotros vamos a tocar música más pesada, si nuestro cantante no va a alcanzar cierto tipo de afinación, o nuestra música está afinada a cierto tipo de tonalidad, entonces podemos nosotros afinar nuestro instrumento a cierta afinación específica. Ya terminando con esto, nos va a hacer cambiar de afinación, pero lo que vamos a sacrificar es de que esa afinación va a ser permanente. Nosotros tendremos que
estar ajustando el instrumento para poder cambiar ese tipo de afinación. Ya entendiendo cómo funciona el instrumento, podemos pasar a los ejercicios básicos, ¿no? Y pues mandar un abrazo a todos, a administrativos, a profesores, colegas, a alumnos que se les extraña mucho. Esperemos pronto ya pase toda esta etapa de confinamiento y podamos regresar a nuestras actividades normales y presenciales. Creo que todo el mundo le está afectando un poco el que no haya ese tipo de convivencia, ¿no? Pero justamente por eso estamos haciendo este proyecto, para que nosotros podamos aportar algo y podamos apoyar a todos los alumnos, a todos los demás compañeros para que estén en casa y que estén pasando un poquito más ameno este proceso.